Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a esta clase grabada de la asignatura de Gestión de la Información para tu carrera de licenciatura en médico cirujano. En esta clase grabada te voy a hablar de cómo leer o un método de cómo leer un artículo científico o paper. Es la manera más eficiente y así no te frustres al tener que leer varios de ellos. La idea es que leas un artículo científico en 3 pasos. Y para empezar, en el primer paso, vamos a identificar lo que es el título del artículo. Luego vamos a identificar las palabras clave. Vamos a leer el resumen o abstract. Y luego también vamos a leer lo que es la introducción. También vamos a identificar lo que son los subtítulos sin profundizar en los temas. También vamos a leer lo que son las conclusiones y las referencias por si estamos leyendo a un autor que se nos repite en otros artículos. Una vez que ya tenemos identificados y leídos estas partes del artículo científico, vamos a tener las 5 Cs. En primer lugar tenemos la categoría. Y la categoría responde las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de paper es? ¿Es un paper a la medida? ¿Es un análisis de un sistema ya existente? ¿Es una descripción de un prototipo de investigación? El segundo es el contexto. ¿Con qué otros artículos está relacionado? ¿Cuáles bases teóricas se utilizaron para analizar el problema que está abordando este paper? También vamos a identificar correcciones, porque aquí vamos a saber si las suposiciones del paper son válidas. Luego vamos a tener las contribuciones y responde a cuáles son las principales contribuciones de este artículo científico. Y para finalizar vamos a identificar la claridad. Y aquí vamos a responder la pregunta A, si está bien escrito el artículo, si es coherente. Ya con esta información que obtuvimos, se puede llegar al punto en dejar de leer el paper o el artículo, ya sea porque no es interesante o no se sabe mucho al respecto del área para comprender el artículo. También puede ser que los autores tengan suposiciones inválidas para nosotros. Entonces podemos dejar de leer aquí o podemos continuar. Pero si seguimos continuando con la lectura, vamos a encontrarnos con nuestro segundo paso. Y aquí vamos a mirar cuidadosamente las gráficas. Las figuras, los ejes están bien etiquetados, se muestran resultados completos, de modo que las conclusiones sean estadísticamente significativas, o sea, nuestra muestra es significativa. Y también vamos a marcar las referencias relevantes para leer más adelante. Y de esta manera podemos profundizar. Después de este paso, podemos seguir leyendo o dejar de leer. Eso depende de nosotros, porque aquí sabemos si nos es de utilidad o definitivamente vamos a tener que consultar otro documento. Y si seguimos leyendo, vamos a encontrarnos con nuestro tercer paso. Y podemos identificar claramente cuál es la estructura del artículo o del paper, así como identificar cuáles son los puntos fuertes y débiles. Se pueden identificar las suposiciones implícitas de los autores. También podemos darnos cuenta si hay citas faltantes y potenciales problemas con los experimentos o las técnicas de análisis. Recuerda que leer artículos científicos o papers es una habilidad que se debe de ejercitar, sobre todo cuando se es estudiante, para mejorar las investigaciones que tenemos que realizar. Para mejorar esta habilidad
te recomiendo que utilices un motor de búsqueda especializado como por ejemplo Google Académico. Siempre verifica citas para saber si en los documentos que lees tienen citas compartidas y autores compartidos. También puedes visitar los sitios web de los autores y revisar sus conferencias. Así podrás identificar trabajos relacionados. Para esta video presentación consulté la referencia que puedes observar al final de esta slide. Hasta luego.